¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema teológico que es central y, la verdad, bastante complejo: cómo la propia Biblia va construyendo el argumento sobre la divinidad de Jesús. Todo lo que vamos a ver se basa, como siempre, en el material de origen que preparamos para esta explicación. Y bueno, todo arranca con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la Biblia misma, como texto, presenta a Jesús como divino? Ojo, la idea no es ver qué opinan unos u otros desde afuera, sino sumergirnos en el texto y ver cómo él mismo articula este argumento. Es una de esas grandes preguntas que han fascinado a teólogos y estudiosos por siglos. A ver, el enfoque aquí es la clave de todo. No se trata de analizar los testamentos como si fueran dos libros separados, sino más bien como una sola historia en dos partes. Pensemos en el Antiguo Testamento como el que prepara el escenario, el que lanza una promesa al aire, y en el Nuevo Testamento como el acto final donde esa promesa supuestamente se cumple. Es una narrativa en dos actos. Ok, para no perdernos, esta va a ser nuestra ruta. Primero, una mirada a la cuestión general de la divinidad. Después nos vamos a las promesas del Antiguo Testamento. Luego, vemos qué dice el Nuevo para, al final, juntar todas las piezas en la síntesis bíblica. ¡Arrancamos! Vamos a la primera parte, las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. Aquí es donde, por así decirlo, se ponen los cimientos de toda esta construcción argumental. Y lo curioso es que este argumento no empieza con Jesús. No, hay que irse mucho más atrás. El punto de partida son ciertas profecías que anuncian la llegada de un Mesías. Y lo fundamental aquí es que no lo describen como un simple rey o un profeta más, sino que le atribuyen características, atributos que en esa época estaban reservados exclusivamente para Dios. Y miren este pasaje de Isaías porque es una pieza central en este rompecabezas. Es súper importante porque no solo anuncia un nacimiento. Lo tremendo son los nombres que le da a esta figura: Dios fuerte, Padre eterno. O sea, son títulos que, wow, no se le daban a cualquiera. Apuntan directamente a la divinidad. Y ojo, que no es un caso aislado. A lo largo del Antiguo Testamento se van encontrando más de estos títulos aplicados a la misma figura. Por ejemplo, Emmanuel, que significa literalmente Dios con nosotros, o incluso Hijo de Dios en los Salmos. Todos juntos van tejiendo esta idea, van creando la expectativa de que quien venga será alguien verdaderamente único. Muy bien, ya tenemos el escenario preparado por el Antiguo Testamento, con todas estas promesas en el aire. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al Nuevo? Pues aquí es donde el texto dice: ¿recuerdan todo aquello? Bueno, se cumplió, y se apunta directamente a una persona. Aquí se ve la conexión de forma súper directa. El Evangelio de Mateo no solo narra un nacimiento, sino que se detiene y dice explícitamente que todo eso pasó para que se cumpliera la profecía de Isaías sobre Emmanuel. Es un puente clarísimo que busca reforzar esa idea de Dios con nosotros hecho realidad. Ahora, hay un concepto que es fundamental para entender el argumento del Nuevo Testamento. Es el término, el verbo, o en griego, logos. El Evangelio de Juan lo presenta de una forma muy potente. No habla de una palabra cualquiera, habla de la palabra, una palabra divina, eterna, que existía con Dios y que era Dios, y que en un momento dado se hizo carne, se hizo persona en Jesús. Y a partir de ese concepto, las afirmaciones se vuelven súper directas. Por un lado, tenemos frases como el verbo era Dios. Más claro, imposible. O el mismo Jesús diciendo: yo y el Padre uno somos. Pero la cosa no se queda solo en palabras, también está en sus acciones. Por ejemplo, el hecho de aceptar adoración o de perdonar pecados. En ese contexto cultural, eran actos que se consideraban prerrogativas exclusivas de Dios. Punto. Y ahora llegamos al punto donde todo se conecta. ¿Cómo se entrelazan estas promesas y estas afirmaciones para formar un solo argumento? La clave está en no verlos como piezas separadas, sino como las dos mitades de un mismo testimonio, que se necesitan mutuamente. Miren, este flujo resume la lógica del argumento a la perfección. Paso 1. El Antiguo Testamento crea una expectativa, la de un Mesías divino. Paso 2. La vida de Jesús se presenta como el cumplimiento de esa expectativa. Paso 3. Las propias afirmaciones de Jesús en el Nuevo Testamento confirman esa identidad. El resultado final: un testimonio que se presenta como unificado y consistente a través de los dos testamentos.
Así que, al final del día, todo se reduce a esta idea central. El argumento sobre la divinidad de Jesús, desde esta perspectiva, se construye sobre el estudio conjunto de ambos testamentos. La propuesta es que se apoyan mutuamente para contar una sola y gran narrativa. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. Según este análisis, la figura de un Mesías divino es un puente clarísimo que los une. Pero si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, la teología, la historia, ¿qué otras cosas unen y qué cosas dividen a estos dos textos tan influyentes? La respuesta, claro, sigue siendo un tema de profundo debate y estudio hasta el día de hoy.